Bueno, les invitamos a todos los hermanos para que desde ya reporten su sintonía y también sus dudas, comentarios o preguntas sobre los temas pasados o el tema que vamos a dar en este día. Te puedes conectar con nosotros a través del 312-698-4579, 312-698-4579. Así que estamos dispuestos para recibir cada una de tus preguntas o cada una de tus reportes de sintonía en este su programa Apologética Católica. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra aquí acompañándonos para este día. Padre, un saludo muy especial, buenos días y el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, y a toda la audiencia que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. En la escuela, en la casa o el trabajo, ama, perdona, consuela y ayuda a tu hermano. Bien, sin más vamos a iniciar nuestro programa como siempre, encomendándolos en las manos del Señor, en las manos del Espíritu Santo. Santo y Divino Espíritu, ven en ayuda de nuestra debilidad, sana nuestras heridas, entra en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, cúbrenos siempre con tus santos dones, gracias y carismas. Te lo pedimos por mediación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como veníamos hablando, estamos tratando el tema de los enfermos y tratando de responder a la pregunta ¿por qué Jesucristo curó a los enfermos? Y ya habíamos analizado algunos textos, algunas citas bíblicas. Por ejemplo, habíamos empezado y que vamos a continuar con esta cita bíblica, pero de fondo, teniéndola como telón de fondo, porque con base en esa cita es que vamos a desarrollar toda esta explicación y todo este programa. La cita es Marcos capítulo 1, versículo 40. Esa fue con la cita que hemos iniciado. Pero hoy vamos a continuar con otro aspecto un poquito diferente, pero en el mismo sentido, hablando Jesucristo de la curación. Mateo capítulo 8, versículo 5. Este texto es un texto maravilloso y es el que la Iglesia inclusive ha tomado como uno de los elementos fundamentales para la liturgia, que nosotros antes de la comunión siempre respondemos con la del centurión, esa respuesta del centurión romano. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Vamos a analizarlo así muy delicadamente este texto, que es muy maravilloso, y vamos a escuchar qué nos dice Mateo capítulo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole. Bueno, notemos un primer detalle. Vamos a observar este primer detalle. Suplicándole. Ustedes recuerdan que el texto con el que empezamos, Marcos capítulo 1, versículo 40, dice que se le acercó un leproso y rogándole y suplicándole de rodillas. Ustedes recuerdan también el texto que leímos la vez pasada, Lucas capítulo 18, versículo 1. Les dijo esta parábola para inculcarles la necesidad de orar sin desfallecer. ¿Qué significa eso? Que la oración tiene que ser constante. Una súplica, como dice acá, suplicándole, ¿qué significa? Constante. El centurión romano no fue, parece, y según el texto, no fue una sola vez, fue muchas las veces que fue a pedirle al Señor por ese enfermo que tenía allá. Y por eso dice el texto, suplicándole. Suplicándole significa que muchas veces él hizo lo mismo. Siga. Señor, mi muchacho está en cama, totalmente paralizado
y sufre terriblemente. Y sufre, es decir, él está intercediendo por su empleado. Algunos que no creen en la intercesión. Aquí hay un ejemplo de intercesión. Los que interceden, los que piden, los que ruegan a Dios por un enfermo, los que ruegan a Dios por una persona que está muy necesitada. Por ejemplo, hay algunos que dicen, ¿por qué? Sobre todo aquellos protestantes, evangélicos, bueno, testigos de Jehová, aquellos hermanos que no comparten nuestra fe, ellos dicen que ¿por qué nosotros recurrimos a María? Que ¿por qué nosotros recurrimos a los santos? Que hay que ir directamente a Dios. Y ellos no están rogando por un enfermo. No hay una persona que se acerque a ellos y les diga, mira, pastor, ruega por mi madre, ruega por mi padre. Ahora lo vamos a ver en otro texto enseguida, lo vamos a ver del mismo Mateo, para que vean ustedes cómo en la Sagrada Escritura aparece escrito cómo uno puede rogar por otro, interceder por otro. Y estaba intercediendo ante Jesucristo, que todos sabemos que en otros programas hemos dicho y lo hemos desarrollado muy ampliamente, lo hemos desarrollado, que Jesucristo era Dios. No lo vamos a volver a decir porque ya lo hemos dicho muchas veces. Pero Jesucristo, todos estamos de acuerdo que Jesucristo era Dios. Él estaba rogando a Dios en la persona de Jesucristo por ese empleado. Siga. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. Bueno, Jesús le respondió, el que se acerca a Dios suplicándole de rodillas, como el leproso, por ejemplo, o como este centurión, que suplicándole, insistiéndole, sin desfallecer a Dios, Dios responde. El centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Ahora viene la respuesta nuestra. Frente a la respuesta de Dios, nosotros también tenemos que reconocer la humildad, la sencillez y la humildad del centurión romano. Jesucristo, la vez pasada, nosotros también desarrollamos bastante bien ese tema de cómo Dios conoce el corazón del hombre. Y ahí es donde estamos tratando de responder a la pregunta, ¿por qué Jesucristo curó al leproso? Porque leyó el corazón del leproso, leyó la recta intención que había en el corazón del leproso. Cuando el centurión romano le responde a Jesucristo, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, está manifestando una recta intención en su corazón. No es una prepotencia, no es un orgullo, no es fruto de su poder, no, es humildad, sencillez, diciendo, Señor, sinceramente no soy digno. ¿Por qué? Porque soy pecador, porque he sido injusto, porque he sido deshonesto con los trabajadores, porque no los he tratado bien, etcétera. No se sabe por qué. Señor, no soy digno. ¿Quién podría en este momento decir, sí, Señor, soy digno de recibir la comunión, soy digno de celebrar esto, o soy digno de visitar este enfermo? No, nadie podría decir. De modo que ahí se manifiesta la humildad, la sencillez del centurión romano. Siga. ¿Quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues sí, siga. Pues yo, que no soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno, vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Ahí está mostrando el centurión romano la rectitud de corazón cuando le dice a Jesucristo, no soy digno de que entres en mi casa. Le da como una explicación de alguna manera. Y Jesucristo lee el corazón del centurión romano y dice, sí. Oigamos la respuesta de Jesucristo. Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Observen ustedes la
la lectura que hace Jesucristo del corazón del centurión romano. Recta intención. Y como vio la recta intención, inmediatamente él respondió: no he visto a nadie con tanta fe. No he visto a nadie con tanta fe. ¿Qué significa esa fe? ¿Qué es la fe según parece ese texto que hemos acabado de escuchar? La Biblia de Jerusalén trae a pie de página una, digamos, como una explicación que merece la pena enfatizar. Dice: esta fe que Jesús exige desde el comienzo de su actividad y que constantemente exigirá es un impulso de confianza y de abandono. Eso es, un impulso de confianza, de abandono, por el cual el hombre renuncia, por el cual nosotros, o cualquiera que está pidiendo, renuncia a apoyarse en sus pensamientos, en sus fuerzas, en sus criterios y en su preparación intelectual, lo que sea, para abandonarse en la palabra, en el poder de aquel en quien cree. De modo que ese es el núcleo también de la fe. Es una manera de nosotros, y eso fue lo que Jesucristo leyó en el corazón del centurión romano. Ahora pase al versículo 13. Luego Jesús dijo al capitán: vete a casa, hágase todo como has creído. Entonces Jesús ya curó aquel paralítico, aquella persona que estaba en la cama, aquel enfermo, porque vio la rectitud de corazón que había en el centurión romano. Ahora vamos a analizar otro texto de intercesión, cómo se intercede. Y primero vamos a buscar Mateo capítulo 15, versículo 21. Ustedes recuerdan ese texto y es un texto muy conocido. Es un texto en el que aparece una mujer pidiendo por su hija que está endemoniada. Pero vamos a notar y vamos a observar y vamos a colocarla, es decir, vamos a centrar toda la atención en dos cosas fundamentales. Primero, en la insistencia. Y segundo, en la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús. Dos temas que vamos a tratar de desarrollar aquí. La insistencia, cómo esa madre insiste, y la respuesta de Jesús. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio. Era una mujer extranjera, y Jesucristo había sido enviado para las ovejas de Israel. Siga. Empezó a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Notemos otra actitud. Cómo la mujer pide. El leproso pidió, dice que el leproso, acercándose a Jesucristo, se arrodilló y le suplicaba. Aquí el centurión romano dice que acercándose a Jesucristo le suplicaba. Ahora esta mujer dice gritándole. Ya es un grito, un clamor de angustia, de necesidad profunda. Se acerca, sí, a Jesucristo. Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Señor, Hijo de David, esa es la oración que ella grita, ¿no? Ella está intercediendo por su hija. Siga. Mi hija está atormentada por un demonio. Allí está. Ese es el motivo por el cual ella le grita a Jesucristo, le grita. Y le grita con insistencia. Y ahora notemos la respuesta de Jesús. Jesús, ¿qué le respondió? Pero Jesús no le contestó ni una palabra. No le contestó nada. O sea, la ignoró completamente. La ignoró.
frente a eso, o sea, hay veces que nosotros decimos que Dios no nos escucha, que Dios no nos oye, que Dios nos ignora, que Dios nos aparta, que Dios como que se hace el sordo, como que no está pendiente y no me ve mi petición, mi súplica. Y resulta que también eso está escrito. Está escrito. Jesucristo no le puso atención. Siga. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Entonces la mujer, como Jesucristo no la atendió, entonces ella intercedió por otros intercesores. Viene la segunda intercesión, otra intercesión más. Ella no estaba pidiendo para ella, estaba pidiendo para su hija. Jesucristo no la escuchó. Entonces ella intercedió ante otros, ante los apóstoles, para aquellos que no aceptan que uno no debe tener a María, a los santos como intercesores. Aquí está escrito. Se lo podemos fundamentar. Tome la Biblia. Allá en su Biblia también está. Si hay algún evangélico, un protestante, un hermano que esperado, de esos que esperamos que tomen conciencia y lean la Sagrada Escritura como se debe ver, léalo, allí está. En su Biblia también está. Mateo capítulo 15, versículo por allá será 22, 23, allí está. No, Jesucristo no me escuchó porque fui directamente a Él. Y Él no me escuchó. Entonces, ¿por qué dicen algunos que necesariamente tiene que uno dirigirse a Dios? Pues sí, puede ser, se dirige a Dios. Pero si yo no me siento escuchado, yo puedo tener otro intercesor, que son el caso de los santos, el caso de la Virgen María, el caso de otro. Aquí está escrito, ella intercedió entre los apóstoles y los apóstoles le dijeron a Jesucristo: Señor, atiéndala, que viene detrás gritando. Uno le puede decir a San Francisco de Asís, uno le puede decir a San Agustín, uno le puede suplicar a un santo de su devoción: Señor, intercede ante Jesucristo por mí, por mi hija, por mi hijo, por mi madre que está enferma. Se puede, está escrito, no lo pueden negar. En la Biblia de ellos está, en la nuestra también está. De modo que sí está escrito de que uno puede interceder y puede pedir intercesión a unos santos, a los apóstoles. Y los apóstoles le dijeron a Jesucristo: siga. Jesús, atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Bueno, la respuesta de Jesús: he sido enviado a las ovejas de Israel. Es decir, alguno podrá aseverar o arguir que Jesucristo no escuchó el ruego. Jesucristo escuchó el ruego, pero esperó la insistencia. Esperó la fidelidad, esperó la constancia, esperó la perseverancia. Hay que perseverar. Ahí es donde yo quiero insistir, en la súplica, en el grito, en el ruego, en la constancia, sin desfallecer, como el mismo Jesucristo lo dice, que ya hemos referido muchas veces, Lucas 18:1. Insistir, donde el Evangelio quiere colocar digamos como el núcleo, es en la insistencia. Y siga. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía. Puesta de rodillas, es decir, volvió a insistir directamente. Bueno, Jesucristo no la halló. Intercedió por medio de un santo. Ella sintió que todavía no era escuchada. Y fue directamente nuevamente. Es decir, para insistir que la oración es constante. Se cuenta de Santa Mónica,
Santa Mónica, la mamá de San Agustín, que pidió 30 años de rodillas con lágrimas en los ojos, pidiéndole al Señor la conversión de su hijo, y a los 30 años el Señor le concedió esa gracia. Se convirtió su hijo y fue uno de los grandes santos de la iglesia, San Agustín. Ese es el milagro que a ella se le atribuye, a Santa Mónica, y muy posiblemente por eso fue ella canonizada. Esta mujer, se le acerca a Jesús y de rodillas le dice, le suplica: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. Bueno, Jesucristo nuevamente, imagínate cómo la trata, para insistir en que Jesucristo, dicen los estudiosos, que Jesucristo estaba plenamente convencido de que él había sido enviado solamente para el pueblo de Israel, y como esta mujer era extranjera, él no podía hacer un milagro a un extranjero porque era solamente para el pueblo de Israel, Y Jesucristo, ¿qué le responde? Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. No se le debe echar a los perros el pan de los paganos. En el pueblo judío eran considerados perros, eran considerados despectivamente de esa manera. Por eso Jesucristo le responde de esa forma, porque ella era extranjera y la trató de esa manera. Pero fíjense ahora la respuesta de la mujer. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. De modo que ella le quiso dar a entender a Jesucristo que los paganos también podían ser alcanzados por esa misericordia y por esa salvación y por esa palabra que él venía a predicar en el pueblo judío, que porque ellos no podían beneficiarse de esa palabra, porque ellos no podían también acceder a la salvación. Y ahí fue cuando se abrió de alguna manera la posibilidad de que la salvación, la palabra de Dios, la palabra que venía a través de Jesucristo, era universal, que no solamente era para el pueblo de Israel, sino era universal. ¿Y Jesucristo qué le respondió? Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Ahí está la respuesta clara a cómo Jesucristo o por qué Jesucristo hace el milagro. ¿Por qué hace el milagro? Porque ve la recta intención, ve la insistencia, ve que la oración hay que hacerla sin desfallecer, suplicando de rodillas. Para que nosotros seamos escuchados, necesitamos insistir, porque si a la primera o a la segunda o a la tercera vez que nosotros suplicamos ya nos cansamos, pues entonces Jesucristo no ve la recta intención, no hay recta intención en el corazón. Pero aquí vio la recta intención, la trató mal, la ignoró, intercedió por medio de otros y todavía no la escuchaba, pero el Señor, por la insistencia, la oyó. La respuesta de Jesús: y en aquel momento quedó sana su hija. En aquel momento quedó sana su hija. De modo que Jesucristo hizo el milagro. ¿Por qué lo hizo? Por todo este recorrido. Ahora vamos a ver cómo lo dice Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 3, al final del versículo 2, al final del versículo 2 de Santiago, para que vean ustedes cómo se confirma eso que hemos dicho o eso que hemos leído de Mateo, tanto del centurión como de esta mujer. Este texto está, se lo vuelvo a repetir, Mateo capítulo 15, versículo del 21 al 28, de esta mujer que acabamos de leer. Ahora vamos a confirmar con Santiago. ¿Cómo lo dice Santiago capítulo 4, versículo 2? Al final del versículo 2. Codiciáis y no poseéis. Codiciáis, no poseéis. Matáis
Más bien matáis. Más bien matáis. Envidiáis y no podéis conseguir. Combatís y hacéis la guerra. No tenéis por qué no pedís. No tenéis porque no pedís. Oigan bien, no tenéis porque no pedís. Ahora va a decir por qué. Siga. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís y no recibís. Mucha gente pide y pide y pide y no recibe. ¿Por qué no recibe? Fíjense, recordemos todos estos textos y todo lo que hemos hablado en estos, en el tema anterior, en el programa anterior y hoy. ¿Por qué no recibimos? Siga. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Con la intención de malgastarlo en vuestras pasiones. Ahí está la clave. El problema es ese. Esta mujer extranjera, el centurión romano, el leproso, no estaban pidiendo para malgastarlo en las pasiones del mundo. No, sino con recta intención. Estaban pidiendo bien, estaban pidiendo porque necesitaban. Tanto el leproso como el centurión, como esta mujer extranjera, necesitaban realmente. Y Jesucristo vio la recta intención que había en sus corazones, por eso hizo el milagro, por eso se dio, porque pedían bien, con la intención de donar la vida, de dar la vida, de entregar la vida, de amar, de perdonar, de comprender, etcétera, con esa intención. Pero hay mucha gente que pide y pide y pide y no se le concede el milagro. ¿Por qué no se le concede el milagro? Porque Dios conoce su corazón y sabe lo que hay en su corazón. Si yo, por ejemplo, en el hospital, siempre no, algunas veces les hago esta pregunta: ¿usted para qué se quiere curar? ¿Cuál es la intención de curarse? ¿Para qué se quiere curar? Porque si usted se quiere curar para seguir en unión libre, para no casarse, para no perdonar, para no amar, para no entregar la vida, para no ser fiel a la misión que el Señor le ha concedido, para seguir en el mundo, para seguir en las pasiones del mundo, como dice Santiago, pues entonces por eso Jesucristo Dios no oye la oración. ¿Por qué? Porque no hay recta intención en el corazón. Bien, hermanos, ya es momento de hacer una pequeña pausa. No se retiren de la sintonía, que ya en breve regresamos. Vive tu fe, ama a Jesús y comprometete. Católico. Ante ti, Señor, con el alma destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Sé lo que es amar, nunca me he sentido amado, siempre me he sentido solo y de todos rechazado, pero hoy estoy aquí
atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévame de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévame de tu espíritu y nada más. No quiero seguir igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar con el amor que nada espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas, te abro mi corazón, llénalo de tu promesa. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévame de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévame de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévame de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, llévame de tu espíritu y nada más. Una herida hace más daño a quien la guarda que a quien la hace. El corazón humano no está creado para guardar rencor, sino para cultivar el amor. Señor, tú conoces mi corazón, conoces mis sufrimientos, conoces el porqué de cada lágrima. Tú que puedes ver el llanto de mi corazón y el por qué soy así. Dame un abrazo que absorba mi tristeza y déjame sentir el amor que tanto he mendigado. Señor, llena hoy todos mis vacíos, el vacío que han dejado los que amo y que ya no están conmigo, el vacío de todos los que debieron amarme y no lo hicieron. Que tu amor lo cubra todo en mi interior, lo sane todo en mi interior, lo llene todo en mi interior, para que ya no diga más que no hay amor en mi vida, pues si te tengo a ti, lo tengo todo, tengo el amor sin medida. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com.
2, 3, sí. Perdón, es que estaba ya un problema aquí de sonido. Bien, hermanos, continuamos entonces con esta palabra maravillosa, hablando, tratando de resolver y dar respuesta a esta pregunta de por qué Jesucristo curó a los enfermos. Continuamos ahora en Mateo, vamos a ver Marcos capítulo 6, versículo 5. Allí Jesucristo va a su casa, o a su tierra mejor, a su tierra, y los mismos conocidos no creían en él. Fíjense cómo Marcos va a narrar este acontecimiento de lo importante que es la fe, lo que ya decíamos ahora, la fe, la rectitud de corazón, la recta intención que hay en el corazón del hombre para que Dios haga la obra. Yo les recuerdo una frase creo que es de San Ambrosio. Él decía que el impedimento para que la misericordia de Dios actúe en nuestra vida somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el impedimento para que la gracia de Dios actúe en nosotros. ¿Y por qué? Vamos a escucharlo. Y no pudo hacer allí ningún milagro. No pudo hacer allí ningún milagro. Y es decir, ¿por qué Jesucristo no hizo el milagro si la gente quería y le presentaba a los enfermos, le presentaba endemoniados, le presentaba a muchas personas con dificultades y demás, y quería que al menos la sombra pasara por allí, al menos pudieran tocar el manto, pero Jesucristo no pudo. ¿Por qué no pudo? Versículo 6. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. ¡Ay, Señor mío Jesucristo! Jesús se admira, Dios se admira de muchos enfermos que están en el lecho del dolor, están sufriendo y sin embargo se niegan a creer que Dios puede hacerlo, que Dios tiene poder, pero se niegan. ¿Por qué se niegan? No porque lo digan de obra, no. Nadie lo va a saber, ni el médico, ni el padre que ya va a visitarlo, ni sus familiares, nadie lo sabe, solamente lo sabe Dios, porque Él lee el corazón del enfermo o el corazón de los familiares. A veces yo, por ejemplo, estoy en el hospital haciendo una oración y yo estoy como con esa impresión de que no me están escuchando, de que no están creyendo en esa oración, como que no creen. Aquí eso está escrito. Marcos capítulo 6, versículo 6. Se admiró de su falta de fe y por eso no pudo hacer allí ningún milagro. Ahora sí, vamos a pasar a Mateo capítulo 9 del versículo 1 en adelante, del versículo 2, 3 en adelante. Bueno, les voy a narrar un poquito. Ahí van presentando ante Jesucristo un paralítico en una camilla, pero no lo pudieron entrar por la puerta porque había mucha gente. Entonces quitaron unas tejas por allá del techo y descolgaron el paralítico. Ese es el texto que vamos a analizar. Allí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Bueno, aquí está el primer detalle, y es cómo Jesucristo cura en el paralítico la parálisis interna, porque una persona con parálisis puede entrar al cielo leproso, puede entrar al cielo ciego, puede entrar al cielo con alguna enfermedad, pero con esa enfermedad espiritual no puede entrar. Porque si fuera un requisito de estar sano para entrar al cielo, pues entonces, ¿cuántos enfermos que han muerto paralíticos, que han muerto sordos, que han muerto ciegos, que han muerto mudos, que han muerto leprosos? Todos esos se condenarían. Porque si es un requisito estar sano para entrar al cielo, significaría que estas personas se han condenado. Pero
¿Por qué Jesucristo no tenía necesidad de curar? No tenía necesidad de curar. Precisamente por eso. Porque no era requisito para entrar al cielo, entrar sano, físicamente. Pero espiritualmente sí no podía entrar con pecados. Por eso cura la parálisis interna. ¿Por qué parálisis interna? Porque el pecado es el que nos discapacita. El pecado es el que te impide a ti perdonar. El pecado es el que te impide a ti abrazar. El pecado es el que te impide a ti ver en el otro el rostro de Dios, el rostro de un esposo, el rostro de una esposa, el rostro de tu madre. Tú ves, es el rostro de un contrincante o el rostro de un enemigo. Usted no ve el rostro de Dios, no ve el rostro humano, no. Y eso es fruto del pecado. El pecado enceguece a la persona, la vuelve ciega. El pecado te mutila las manos porque tú, por ejemplo, puedes hacer la caridad y no la haces. Te cuesta a ti meter la mano al bolsillo para practicar la caridad con un pobre. Entonces te mutila las manos, te mutila los pies porque te impide acercarte al otro para abrazarlo, te impide acercarle al otro para pedirle perdón, te impide acercarte al otro para restablecer el matrimonio, para restablecer la comunión, te impide eso, te impide el corazón, es decir, te vuelve discapacitado, porque el perdón te vuelve inclusive mudo. Yo les he preguntado a muchas personas, ¿usted cuántas veces habla de Dios al día? Pues por ahí 1 o 2 veces si acaso. ¿Y cuántas veces desde que se levanta hasta que se acuesta murmura, censura, habla del prójimo? ¿O de su esposa o de su esposo o del que está allí? Desde que se levanta. Entonces el pecado nos vuelve mudos para hablar de Dios. Nos cuesta hablar de Dios. A una persona la ponen a hablar de Dios y si acaso dura 1 minuto es mucho. Pero pónganlo a hablar del vecino o de la esposa o de... ¿Qué manera de burlarse de Dios? Como hay algunos. Hoy día, no solamente en esa ocasión, no solamente en ese tiempo, hoy día también hay mucha gente que critica. ¿Cómo es posible que el padre, que el párroco, que un obispo, que el papa tenga poder para perdonar pecados? ¿Cómo? No puede ser. Siga. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal? ¿Por qué piensan mal en su interior? O sea, ellos no estaban hablando, ellos no estaban vociferando, ellos no estaban hablando ni en voz baja ni en voz alta. No expresaban ninguna palabra. Pero Jesucristo sí conocía lo que estaban pensando en sus corazones. Siga. ¿Qué es más fácil? Decir, quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda. Es decir, ¿dónde está el poder? El poder está en que el paralítico se pare o en que se puedan perdonar los pecados. Según ellos, el poder mayor era perdonar pecados, porque según parece, solamente Dios podía perdonar pecados. Ningún otro podía perdonar pecados, solamente Dios. Entonces, pero curar, de pronto sí podía hacerlo otra persona. Porque ellos sí esperaban que Jesucristo levantara al paralítico, pero no esperaban que Jesucristo perdonara al paralítico. Entonces había más poder en perdonar que en que el paralítico se levantara. Siga. Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Mire, entonces ahí Jesucristo les da una enseñanza, les da una exhortación y les dice, para que sepan que yo tengo poder, no solamente para levantar a un paralítico, para devolverle la vista a un ciego, sino también para perdonar pecados. Aquí es donde se muestra que el perdonar pecados es mucho más grande, mucho más importante que el curar físicamente. ¿Queda claro allí? Queda claro aquí. Y por eso Jesucristo mismo les dice, para que sepan ustedes que no solamente Dios tiene poder para perdonar pecados, sino el Hijo del Hombre, le dijo. Entonces dijo al paralítico, levántate,
toma tu camilla y vete a casa. Bueno, ¿qué hubiese sucedido? Porque Jesucristo los estaba retando. ¿Qué hubiese sucedido si el paralítico no se levanta y no coge la camilla? Pues entonces significa que no se podía perdonar pecados. Que Jesucristo no tendría poder para perdonar pecados. ¿Pero qué sucedió? Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Se levantó, tomó su camilla y se fue a su casa. Se fue a su casa. Entonces queda claro que ¿dónde está el poder? El poder está en perdonar los pecados. Porque según ellos, según los que criticaban, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes, ellos creían que solamente Dios podía perdonar pecados. Ya habían visto que Jesucristo había sanado leprosos, ciegos, cojos, mudos, etcétera, pero no habían escuchado que se podía perdonar pecados. De modo que el perdonar los pecados es mucho más grande que simplemente curar. Precisamente por lo que ya hemos dicho. Porque para entrar al cielo se podía entrar paralítico, pero para entrar al cielo no se puede entrar con pecados. ¿Y qué sucedió? Concluyamos. La gente, al ver esto, quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Bueno, vuelve y repite ese pedacito. Y la gente, al ver esto, quedó admirada. Todo el mundo quedó admirado. Y alabó a Dios. ¿Por qué quedó admirado? No quedó admirado tanto por lo que el paralítico se levantó y cogió la camilla. No, por eso no. Porque ellos sabían que eso lo iba a hacer. Y eso era lo que ellos querían que hiciera. Porque ya había hecho otros milagros anteriores. Ya había curado otros enfermos. Entonces, la admiración no fue solamente por eso. La admiración es que eso confirmó que Jesucristo perdonaba los pecados. Sí, repita y siga. La gente al ver esto quedó muy impresionada. Muy impresionada. Y alabó a Dios. Y alababa a Dios. Por haber dado tal poder a los hombres. Para haber dado tal poder a los hombres. Tal poder a los hombres. De modo que aquí es donde se muestra que ese poder se lo ha dado a los sacerdotes. Y lo confirma en la última cena. Lo confirma allí cuando les dice a los apóstoles, les dice, haced esto en conmemoración mía. Haced. A ellos es que les da ese poder. Ahora, Juan 20:23. Vamos a escuchar este texto cuando ahí Jesucristo les da el poder a los discípulos y solamente a ellos. Allí dice que a los hombres, a unos hombres, y esos hombres son los discípulos. Vamos a escuchar lo que nos dice Juan capítulo 20, versículo 22, 23 por allí. A quienes descarguen de sus pecados. Bueno, entonces el versículo 22 o 21, un poquitito antes, tómalo un poquitito antes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Dicho esto, sopló sobre ellos, ¿sobre quiénes? Sobre los discípulos. Jesucristo había resucitado, eso es después de la resurrección. Estaban los discípulos con las puertas cerradas por miedo a los judíos y Jesucristo se presenta y les dice, la paz sea con vosotros. Y después sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Solamente aquellos que reciban el Espíritu Santo, aquellos sobre cuales se haga la oración, el Espíritu Santo. Muy bien. A quienes descarguen de sus pecados, a quienes les perdonen los pecados, serán liberados, serán perdonados. Y a quienes se los retengan, y a quienes se los retengan, a quienes no se los perdonen, les serán retenidos. Les serán retenidos. Ahí se confirma que Jesucristo sí le dio ese poder a los sacerdotes, sí le dio ese poder a los hombres, pero no el poder solamente de curar, no, el poder mayor. ¿Cuál era el poder mayor que curar? Era perdonar pecados. Y vamos a terminar
con un texto maravilloso, Santiago capítulo 5, vamos a leerlo desde el versículo 14. Santiago capítulo 5, versículo 14, desde el versículo 14 en adelante, para que noten ustedes y observen cómo hay que recurrir, y allí dice claramente la Sagrada Escritura que hay que recurrir no a un pastor, no a un evangelizador, no a un predicador. Vamos a escucharlo. ¿Sufre alguno entre vosotros? Que ore. ¿Está alguno alegre? Que cante salmos. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia. No dice llame ahí a los pastores. No dice llame ahí a un evangelizador. No dice llame ahí a un predicador. No dice llame a un superapóstol. No dice llame a un... y es en el Nuevo Testamento. No estamos hablando del Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, para que no digan que no somos sacerdotes, que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, no, es en el primero, en el Nuevo Testamento. Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Con óleo en el nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará. Y la oración de la fe, fíjense cómo hemos insistido sobre este punto de la fe. Y la oración con fe, pero la fe no solamente es del sacerdote, no, la fe es también del enfermo, como ya quedó claro en los textos anteriores. La fe que Jesús pide es no solamente del que hace la oración, sino del que la recibe. Se admiró de su falta de fe y por eso no hizo ningún milagro. Marcos, que ya lo leímos ahora. Se admiró de su falta de fe, pero si hay fe, si hay recta intención, si hay verdadera seguridad y certeza de que a través de esa oración tú te puedes curar, se curará. Vuelve y repita. Llame a los presbíteros de la iglesia. Llame a los presbíteros de la iglesia, llame a los sacerdotes. Que oren sobre él. Que oren por él y que obren sobre él. Y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Y que le unjan con óleo en el nombre del Señor. Eso, todo lo que la iglesia hace está escrito. ¿Por qué aquellos que se dicen muy bíblicos no leen la Sagrada Escritura? ¿Por qué no la leen? Y en lugar de criticar, no leen. Es decir, ellos repiten como loros lo que el pastor les ha dicho, pero no lo que la Sagrada Escritura dice, porque la Sagrada Escritura dice, llame a los presbíteros de la iglesia. ¿Y por qué se resisten? ¿Por qué no leen la Sagrada Escritura? Siga. Y la oración de la fe salvará al enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor hará que se levante. Y el Señor lo curará. Siga. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y también aquí se confirma y se confluyen y se reúnen esas dos gracias especiales que acabamos de leer en Mateo, del paralítico. Se sana y se le perdonan los pecados. Allí está. Si, vuelve y repita. Y el Señor hará que se levante. Que se levante, como el caso del paralítico, que se levantó. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y para que vean que el Hijo del Hombre le ha dado ese poder a los hombres, le dijo al paralítico, se levante, y se levanta, tiene poder para perdonar pecados. Se le perdonarán los pecados. Una persona se sana, una persona se cura, una persona se levanta del lecho del dolor a través de una oración. Claro que sí, porque está escrito. Y si está escrito, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, significa que Dios es el que ha hablado. Y si Dios es el que habla, Dios es el que realiza esa obra. Dios es el que va a realizar esa obra. Muy bien. Ya terminamos ahí, ¿no? Bueno, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, hermanos, con este texto
con estos textos hemos terminado. Yo creo que ustedes allí pueden con más paciencia, con más tranquilidad recordar estos textos, los tienen anotados y ustedes los pueden repasar en sus Biblias para cuando hagan la visita a un enfermo, la hagan con toda la fe, con toda la sinceridad y con toda la certeza de que el Señor va a hacer la obra. Terminemos entonces orando por nuestros enfermos y orando por todas aquellas personas que necesitan ser curadas, que necesitan ser sanadas, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su recta intención y de acuerdo a su buena intención que hay en su corazón. Y les repito, bueno, ya no hay tiempo, pero el Salmo 36, versículo por allá creo que 6, 5, dice, que el Señor sea tu delicia, que el Señor sea tu delicia, que Él te dará lo que pide tu corazón, que Él te dará lo que pide tu corazón. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día, por tu infinita misericordia. Te damos gracias porque a través de tu Hijo Jesucristo ha dado poder a los hombres para llevar a muchos enfermos a la sanación, a la curación, a la liberación de todas sus enfermedades y de todos sus sufrimientos. Te pedimos, Señor, por ellos, para que tú, Señor, entres en tus mentes, en sus corazones, para que pueda curar, liberar, sanar a todo aquel que está sufriendo. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo y con él nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, a ella también, para que en estos enfermos, en todas estas personas, se cumplan esas palabras del ángel a María. Nada es imposible para Dios, todo es posible para el que cree. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, sobre sus familias, sobre sus familiares y sobre todos, y permanezca para siempre. Amén. Amén. Recuerden, católico instruido jamás será confundido, y católico que lee a ningún protestante le cree. Feliz día para todos. Son las 9 de la mañana. ¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com.